No debemos olvidar esto que dice: me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinizadas. Y mientras caminaban, comunicaban esa luz a quien encontraban. Esto está en el volumen 16, en el capítulo 38. Y Jesús ha agregado: tú lo verás desde el cielo, verás el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Y más adelante, en el mismo volumen 16, capítulo 38, tú no puedes comprender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Hoy, yo en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, y los hombres atraídos por su luz deslumbrante se aplicarán para transformarse en esta luz y salir espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose mi iglesia, transformarán la faz de la tierra. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la fe, que comprende los numerales del catecismo del 142 al 197. También vamos a estudiar muy detenidamente, porque son preciosos, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Ambos capítulos tienen el tema de la fe. Y en los volúmenes de Luisa, en el volumen 1, el capítulo 43, y del volumen 2, los capítulos 1, 26, 28, 43 y 73. Posiblemente en una clase no alcancemos a meditarlo, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para profundizar este tema que es fundamental. Meditando nosotros suficientemente este tema, tendremos luz para todos los otros temas del catecismo. ¿Qué es la fe? Estamos acostumbrados a decir: yo tengo fe que eso sí se va a dar. Yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Yo tengo fe que me voy a sanar. Yo tengo fe que me va a decir que sí. Y ese yo tengo fe no es la fe. Porque traduciendo nosotros decimos yo tengo fe, es como yo estoy seguro de que voy a conseguir lo que quiero. De fondo, eso es lo que estamos expresando. Pero estamos seguros de que por la fuerza de nuestra palabra, o por la fuerza de nuestra oración, o por la fuerza de nuestro deseo, las cosas se van a dar. Es que él se sanó porque tenía mucha fe. Es que yo tengo fe que esta medicina sí me va a obrar. Es una mala interpretación de la fe. Porque de suyo, por eso mucha gente dice: no, hermanita, es que yo tengo fe. Yo tengo fe, ya, yo creo en Dios. Pero en la vida nada que ver. ¿Qué es la fe? Sabemos toda la definición que hemos venido escuchando desde que estamos meditando toda esta doctrina de la divina voluntad, que la fe es la certeza de que Dios nos ama. El numeral 142 nos lo dice en otra forma: Dios invisible. Nunca lo podremos captar por nuestros sentidos. Habla a los hombres como a amigos, o sea, de igual a igual. Movido, ¿qué es lo que mueve Dios a revelársenos? Su gran amor. Y se hace
compañero nuestro, mora con nosotros para invitarnos a esa comunión con Él y recibirnos en esa intimidad de vida con Él. Cuando nosotros conocemos que Dios se nos revela por amor, que Dios mora entre nosotros y que nos está invitando a una vida de intimidad con Él, esas tres verdades que no las vamos a olvidar. Dios se nos revela por amor, Dios se nos comunica por purísimo amor, no por necesidad, no porque le conviene, no hay ningún interés de parte de Dios para revelársenos a nosotros. La única razón es su gran amor, porque nos ama. Y mora entre nosotros porque nos ama. Y nos llama a una vida de intimidad y de comunión con Él por purísimo amor. Conociendo yo estas tres verdades, cuando yo respondo a esa revelación, ¿qué es responder a la revelación? ¿Qué es responder tú a una persona que te habla? Primero, la escuchas, ¿verdad? Segundo, tratas de comprenderlo, de ponerse en su lugar para entender lo que te está diciendo. Y luego, tú le das con tus palabras y con tu vida la respuesta de lo que Él quiere. Y Él quiere morar entre nosotros y llevarnos a una vida de intimidad con Él. Nos invita a eso. Cuando yo le digo a Dios, sí, quiero una vida de intimidad contigo, creo en lo que me estás diciendo, creo en tu amor, entonces estoy dando una respuesta de fe. Entonces sí puedo decir, creo en Dios, tengo fe. De lo contrario, no. Porque yo decir que tengo fe cuando estoy rezando con angustia, porque tengo miedo de que lo que pida no se me va a dar, ¿ahí hay fe? No hay fe. Hay un interés, pero no hay una fe, no hay una certeza de su amor. Estos tres elementos no los vamos a olvidar. Ahora, la fe también tiene dos elementos importantes que se los explica Jesús a Luisa en el volumen 1, en el capítulo 43. Primero, los dos elementos son la conciencia de nuestra nada y el conocimiento de la grandeza de Dios. Esos dos elementos son importantísimos para la fe. Dice Luisa, mientras me hablaba de la fe, sentía que se me infundía una tal vida de fe que mi alma, que era tan tosca antes de que Jesús me hubiera hablado, la sentía tan simple que era capaz de penetrar hasta en Dios. Luego miraba la potencia, la santidad, la bondad o algún otro atributo divino. Y transformado de tal forma mi alma en un mar de estupor decía, oh Dios omnipotente, ¿qué omnipotencia ante ti no queda deshecha? Santidad excelsa de Dios, ¿qué otra santidad, por cuanto sublime sea, se atreverá a comparecer en tu presencia? Bajando luego a considerar mi miseria y tocando mi nada y la nulidad de las cosas terrenas que ante Dios huyen como las sombras de niebla a la ráfaga del viento, yo no era más que un pequeño microbio. Dándome cuenta de esto, no me atrevía a encontrarme a la presencia de la tremenda majestad de Dios, pero su infinita bondad como un imán me atraía hacia Él, y en su infinita bondad mi alma exclamaba, oh cuánta santidad, cuánta potencia y cuánta misericordia se encierra en Dios, quien nos atrae hacia Él con su equivalente bondad. Este juego
entre la conciencia de la nada y el conocimiento de Dios es lo que maduran y activan la fe. ¿Por qué? Porque la fe me nace del conocimiento. La fe es el resultado de un conocimiento procesado, asumido, hecho vida. La fe siempre es fruto del conocimiento de la verdad. La fe brota de una verdad conocida, comprendida, asumida y vivida. Y esa verdad es Dios. Entonces, cuando el alma conoce la verdad, que es Dios mismo, responde a esa verdad, ahí está haciendo un acto de fe. ¿Por qué responde a esa verdad? Porque ella se sabe mentira, ella se sabe tinieblas y sabe que Dios es luz. Entonces se abre a la luz para que iluminen sus tinieblas. Pero cuando el hombre no se sabe tinieblas, ni se sabe nada, sino que se cree sabio y se cree capaz, entonces no se rinde ante la verdad, porque él cree que posee la verdad. Ese es el problema de la fe. Cuando no hay conciencia de la nada, viene el problema de la fe. Por eso el catecismo nos dice que obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, someterse, rendirse, abrazar esa verdad sin razonarla, sin discutirla, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Por eso la fe tiene esos dos elementos fundamentales. Cuando hay problemas de fe, es porque esos dos elementos están fallando, el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo. Porque yo me conozco impotente, débil, inconstante, pero conozco a Dios, que es todo lo contrario. Y entonces me apoyo en Él y creo en sus promesas y busco su palabra. Pero cuando me conozco a mí y no conozco a Dios, viene el desespero, la angustia. O cuando conozco a Dios pero no me conozco a mí y me creo algo, entonces viene la autosuficiencia, la prepotencia, la duda, el razonamiento y los porqués para Dios. Los porqués son fruto de esto, ¿no? De la soberbia. Modelo de estos, y ya lo veremos en la carta a los Hebreos, está María, la primera de todas. Es la realización más perfecta de la fe. No es sino contemplarla en todas sus etapas, en todas. María vivió en la perfecta fe, en esa certeza absoluta del amor de Dios, aún en medio de las más grandes tinieblas o de las pruebas más duras, que pudiéramos llamar duras vistas desde nuestros ojos o desde nuestra condición. Abraham, el padre de los creyentes. Abraham, sabemos todos que era un pagano. Es hermoso considerar a Abraham. Abraham era un pagano, pero fue justificado por la fe. ¿Por qué fue justificado por la fe? Abraham obtuvo la justicia no por las obras. ¿Qué había hecho Abraham de bueno como para decir que Dios lo escogió por bueno? Nada. Era un pagano. ¿Qué fue lo que hizo grande a Abraham? Su respuesta a Dios. Obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida.
Ya él era un viejo, su esposa anciana, sin embargo, creyó. Ofreció a su hijo en sacrificio por pura fe. Por eso dice la carta a los Romanos, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. ¿Qué es justicia? Como santidad. Le fue reputado como justicia. Le estaba dando a Dios lo que Dios merecía. ¿Qué merecía Dios? Una respuesta de fe. Un decir, creo porque tú eres la verdad, creo en tu amor, creo que tú no me engañas, creo que tú no me vas a provocar nada malo, creo. Y eso es muy importante. Al que trabaja no le cuenta el salario como favor, sino como deuda, al que trabaja. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. No son nuestros ayunos, no son nuestras penitencias, no son nuestras largas oraciones, no es la cantidad de obras buenas las que agradan a Dios, no es. Lo que le agrada a Dios nuestro es que en nuestro corazón haya una certeza de su amor y que en cada acto que realicemos estemos dando respuesta a su amor, que lo único que nos preocupe en nuestra vida es conocerlo y amarlo. No son nuestras obras. Por eso él dice que no nos debemos preocupar por las obras, que a él no le importa la cantidad de obras que hagamos, ni si son grandes ni si son pequeñas. Lo que mira Dios es la voluntad con que la hacemos. Estamos en una época en que nos parece que todo está en el hacer. Y el afán de todos es hacer muchas cosas. Por muy santas que sean, por muy buenas, no agradan a Dios si no llevan el fondo que Él quiere. Que respondamos a su amor. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Los comentarios de la Biblia de Jerusalén son muy importantes. Dice, Dios considera justo a Abraham sin que lo sea realmente, o bien en virtud de esta misma fe, Dios confiere gratuitamente a Abraham una justicia que éste no tenía cuando creía, o finalmente a los ojos de Dios, y por lo tanto verdaderamente la fe se confunde con la justicia. La fe se confunde con la justicia. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Las obras de Abraham, gratas a Dios, fueron fruto de su respuesta al amor que Dios le estaba ofreciendo en esta exigencia que Dios le estaba haciendo a él. La mejor manera de Abraham decirle a Dios, sé que me amas y yo te amo, fue salir sin saber a dónde iba y salir de una, como Dios se lo dijo. Fue creer en la promesa de un hijo cuando no había posibilidades. Fue ofrecerle en sacrificio un hijo sabiendo que Dios estaba, entre comillas, contradiciendo. Pero él sabía que Dios no se contradecía. Fondo de su ser encontraba en esa orden que Dios le daba un gesto de amor. Y él estaba respondiendo a ese gesto de amor de igual manera, con un te amo hecho en obra, un creo en ti. Esta es la fe. Y esta es nuestra fe. Porque si con las palabras decimos algo y luego con la vida lo negamos, no es grato a Dios. Y podrá Él decirnos, como decía a los judíos, vuestros sacrificios, vuestras fiestas, vuestras celebraciones me dan asco, no las quiero más. ¿Por qué? Porque
Eran puras ceremonias, pero en el fondo no había lo que Él quería de todos. La fe es garantía de lo que se espera. Es tener la seguridad de lo que se nos promete, la prueba de las realidades que no se ven. El Antiguo Testamento pues son muchos, no es sino leer la carta a los hebreos y ahí enumeran todos los personajes que sobresalieron por su fe. Sin embargo, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Jesús inicia y consuma la fe. Porque toda la fe del Antiguo Testamento iba encaminada a la fe en Cristo. Y toda nuestra fe está centrada ¿en quién? En Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Si me escuchan a mí, escuchan al que me envió. Es en Cristo, por Cristo y a través de Cristo que llegamos al Padre. María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Ese yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase en mí de María según tu palabra encierra toda su vida, porque lo dijo instante. Es la respuesta que dio cuando la hacen salir del templo para casarse. Es un hágase en mí según tu palabra, y no una palabra dicha por Dios directamente ni a través de un profeta. Fue una palabra pronunciada por su superior inmediato en el templo, que le dijo: llegó la hora, tienes que salir a casarte y este es tu esposo. Y ese hágase en mí según tu palabra lo pronuncia cuando el ángel, lo pronuncia cuando José se está yendo para dejarla, lo pronuncia cuando la mandan, le toca ir a Belén, cuando le toca salir huyendo a Egipto, cuando tiene que circuncidar a su hijo, cuando se le pierde en el templo, en todos los momentos, porque para María una circunstancia era palabra de Dios. Cualquier actitud de otra persona era palabra de Dios. No era solo esa palabra material, era todo para ella, la palabra de Dios. Y ese hágase de ella tiene que ser el hágase de nosotros. Por eso Isabel le dice: dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Ahora, la fe tiene un fundamento que es Dios. Creer solo en Dios. La fe es solo Dios. Por eso dice Jeremías 17, del 5 al 6. Así dice Yahvé: maldito quien se fía del hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Es como el tamarisco en la Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en las sequedades del desierto, en saladar inhabitable. Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. ¿Por qué maldito el que confía en el hombre? Porque la verdad es Dios, no el hombre. Y la confianza que pudiéramos tener en una persona debe ir en relación a Dios. Es como decir: Señor, confío, voy a dar en sí apoyado en ti. Si esa persona cumple o no cumple, estamos viendo a Dios, no al hombre. Si yo doy un sí, no es apoyado en el hombre, debe ser apoyado en Dios, sabiendo que de lo que allí resulte será lo que Dios quiere para mí. Por eso, en los compromisos cojamos el más fuerte, que es el de la pareja, en el matrimonio. La confianza y el juramento se hace apoyado en Dios. Y el tú creer que Él te va a ser fiel, no es por Él, es por Dios. Por eso, si la pareja no está apoyada en Dios, difícilmente pueden cumplir lo que se juraron. Pueden estar juntos, pueden vivir en la misma casa,
pero no hay esa correspondencia ni esa fidelidad, porque solo Dios es el fiel, solo Dios es verdad, solo Dios es firme, solo Dios. El hombre es mutable, el hombre es inconstante, el hombre es mentiroso. Eso es lo normal en nosotros. Por eso, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, que busca en la carne su apoyo. Y es ridículo para nosotros los católicos cuando estamos poniendo nuestras esperanzas, sean económicas, sean profesionales, sean en un político, en una palanca, ¿en qué andamos? Y esto es palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Así sería la pregunta. ¿Dónde está nuestra fe? La fe debemos creer solo en Dios. Debemos creerle solo a Dios. Por eso, amar es comunicar a Dios. Cuando Dios ama, se da a sí mismo. Amar en Dios es darse a sí mismo. Pero el amor en el hombre es dar a Dios. No darse a sí mismo, porque ¿qué tenemos de bueno que podamos dar en el amor? Nada. Amar es dar a Dios, es comunicar a Dios, es comunicar verdad, es comunicar fidelidad, porque eso es Dios, es comunicar paz, porque eso es Dios. Amar es comunicar a Dios, es dar a Dios. Al creer en Dios, Dios trino, uno y trino, automáticamente se da nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No podemos desmembrar, ¿no? Es decir, yo creo en el Padre, pero yo no creo en el Hijo, yo creo en el Hijo, pero yo no creo en el Espíritu Santo. Es una fe mutilada. En otras palabras, no es fe, porque si fe es darle la respuesta de amor a ese Dios que se me revela por amor, yo tengo que creerlo en su plenitud. Y si meditamos su palabra, toda la palabra de Dios nos habla de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora se están dando muchos grupos en que mutilan, no creen en el misterio de la Trinidad, entonces creen en el Padre, pero no creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo, o creen en el Espíritu Santo a su modo. No, la verdad es una, y no permite acomodamientos. Creer en Dios es creer en Jesús, en aquel que Él ha enviado. Y no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a hablar de las características de la fe. Lo primero, la fe es una gracia. ¿Pero qué es la gracia? La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es la vida divina. ¿Y qué es la vida divina? Dios, la vida de Dios. Luego, si la fe es una gracia, la fe es la vida misma de Dios en mí. Ese don de la fe que Dios me infunde en el bautismo es Él mismo, que se me da, porque Dios no nos da, Dios se nos da siempre. Cuando decimos Dios nos da la fe, estamos diciendo Dios se me está dando como fe. Porque si la fe es gracia y la gracia es la vida misma de Dios, es Dios mismo que se comunica. Para uno ver con los ojos materiales necesita dos luces. La luz externa y la luz interna. Si mis ojos están buenos, o sea, hay luz interior, pero no hay luz externa, yo no veo, así tenga luz interior. Lo contrario, si no hay luz interior, por algún problema de retina o lo que sea, y hay mucha luz fuera, yo no veo, porque no tengo la luz interior. Eso que pasa en el mundo de lo material, pasa con los ojos del alma. Dios es la luz interior que se llama fe, se me da como luz interior, Él mismo. Yo soy la luz.
En el bautismo, cuando me dan la fe, Él se me está dando como luz interior, como capacidad de recibir y abrazar su verdad, que es el mismo. Y al mismo tiempo se me da como luz externa a través de su verdad, de su palabra, porque cada verdad es luz. Ya lo vieron ustedes al meditar los escritos, ¿no? Cada palabra es luz que se me comunica. Entonces, esa luz externa que se llama verdad, que se llama palabra, que es Jesús mismo, es recibida por esa luz interna que es fe, que es Dios mismo. Y eso es lo maravilloso, porque ahí vamos entendiendo que somos nada. Lo que soy, lo soy porque Dios lo es en mí, es fe y es verdad. Si Él no se me diera como fe y no se me diera como verdad, nada podía suceder en mí a raíz de este conocimiento y de estas verdades. Por eso en el volumen 2, Él se define así: la fe es Dios. La fe es Dios mismo. El alma viene a vivir del mismo Dios y alimentándose del mismo Dios, viene a participar de la sustancia de Dios, claro. Si la verdad es Dios y se me da como sustancia, al yo recibir esa verdad me estoy alimentando de la misma sustancia de Dios. Y participando de ella viene a asemejarse a Él y a transformarse en el mismo Dios. Por eso la fe nos espiritualiza, nos diviniza. Lo que leíamos al principio, ¿no? Esos escritos, cuando Jesús le muestra a Luisa una mesa con los escritos de la divina voluntad, y que muchas personas se acercan a esa mesa y salen espiritualizadas y divinizadas porque están al contacto de esa sustancia divina que es la verdad, que es Dios mismo. Entonces, si yo como a Dios, me transformo en Dios, no hay más. Esa luz interior, el catecismo la llama aquí el Espíritu Santo, con los dones. Bueno, para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo. Concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Por eso, miren, concede el gusto, vamos en el 153. El gusto es muy importante. Cuando se pierde el gusto por la verdad, cuando las cosas de Dios dan cansancio y aburrimiento y fastidio, es señal clara de que el alma está débil, está enferma, está anémica. Así como le pasa a una persona, tú te das cuenta que estás mal porque has perdido apetito, nada te provoca, tomas las cosas pero no le sacas ningún gusto, algo le pasa a tu organismo. De igual manera, cuando se pierde el gusto de lo espiritual, el gusto por aceptar y creer la verdad, eso es una señal de que se está enfermo, pero no se pierde la voluntad de conocer la verdad. Se pierde el gusto sensible, pero no el gusto espiritual. Esta fe también es un acto humano. ¿Por qué es un acto humano? Porque requiere de nuestra libertad y de nuestra disposición, de nuestra inteligencia. Dios no impone su fe, porque además de los auxilios interiores que Dios nos da, el hombre necesita poner su inteligencia y su libertad para creerle a Dios, para depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Dios no violenta la libertad del hombre. Él no le gustan las cosas forzadas. Dios espera nuestra sumisión plena pero libre, para nosotros entrar en esa comunión con Él. Algunos dirán, esta pregunta la hace mucho, pero Dios a algunos sí los obliga, como hizo con Pablo, lo tumbó del caballo, lo encegueció, ahí lo obligó. No, Dios sabía que el corazón de Pablo estaba buscando con sinceridad la verdad. Lo que pasa es que no la había conocido. Por eso el mismo Pablo dice más adelante en una de sus epístolas,
La verdad sale al encuentro del que la busca. Sale al encuentro, no se impone, sale al encuentro del que la busca con sincero corazón. Pablo estaba buscando la verdad. En su corazón había rectitud. Cuando conoció la verdad, se rindió a la verdad. Lo que hizo Dios fue salir a su encuentro. En su sabiduría infinita, ese era el mejor modo de salir al encuentro de Pablo. Y así lo hace con cada uno de sus hijos. Él sabe, lo conoce a cada uno profundamente y sabe en qué momento se sale al encuentro para que él abrace esa verdad. A través, en unos fuertes, una enfermedad, un accidente. Otros lo hace de manera muy suave. Conoce cada uno de sus hijos y sabe cómo los trata. Pero nunca se impone. Nunca violenta. Creer es un acto entonces del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Dios mueve mediante la gracia, porque Él es la fuerza interior y la fuerza exterior. Dios lo es todo en nosotros. Mueve nuestra voluntad para creer y luego nos presenta la verdad en la que debemos creer. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón. No es necesario entender para creer, porque para poder entender a Dios tendremos que ser Dios. Jamás entenderemos a Dios. Creemos a causa de la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, Dios, Papá al fin, ¿no?, es feliz dándonos auxilios interiores o signos para ayudar a nuestra fe. Los milagros a través de Cristo, de los santos, las profecías, que nunca deja de darlas, la propagación, la santidad de la iglesia, su fecundidad, su estabilidad. Y en nuestra vida, ¿cuántos signos no nos da Dios para decirnos: mira que sí estoy contigo, mira que sí estoy pendiente de tus cosas, mira que sí te amo? Más de una vez, ¿verdad? Nos colma de esos detalles para que los sintamos. Pero son detalles de amor para ayudar a nuestra fe, para fortalecerla, para alentarnos cuando nos ve medio desmoronados. Él siempre es el papá cariñoso y tierno que está ahí pendiente para darnos ánimo. Emplea signos porque sabe lo débiles que somos. Pero lo hermoso es que mientras más avance nuestra vida espiritual, menos signos necesitemos para creerle, para creer en Él. María no creyó sin necesidad de signos. Es la perfecta fe. La fe es cierta porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Las verdades pueden parecer oscuras a la razón. La certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. En el volumen 4, de uno de los capítulos, no recuerdo cuál, le dice Jesús a Luisa que Él le encantan las almas sencillas y humildes, porque no se escandalizan de sus modos, del modo que Él usa con las almas. Y luego en el 6, creo que en el 6, que dice que la verdadera humildad es perder la propia razón. Perder la propia razón. Es esto. La certeza que da la luz divina es mayor que la de la razón natural. Es creer eso. Yo soy oscuridad, Dios es luz. ¿Qué me voy a poner a razonar yo las verdades de Dios? Las creo y se acabó. Como cree un niño lo que le dice la mamá. ¿Qué niño se pone a razonar en lo que le dice la mamá? Por eso se le puede mentir y el niño feliz con la mentira, ¿verdad? Ni se inquieta por pensar que le dijiste mentir. Tú te ríes porque te creyó.
Así toca hacer con Dios, creerle sin razonar. Esa es la verdadera humildad. O sea, ese es conocerme a mí mismo, tener la certeza de quién soy yo. Cuando yo pierdo mi propia razón para adquirir la razón divina, entonces puedo decir que soy humilde, puedo decir que creo, que he rendido mi inteligencia y mi voluntad a la verdad. Y la verdad es esa, yo sé que Dios me ama. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace crecer en la fe? Un conocimiento cada vez más penetrante de esa verdad, ¿sí? Mientras más conozca yo a la verdad, que es Jesús, que es Dios, ese conocimiento me llevará a crecer en la fe y me encenderá más mi amor. Y me abrirá los ojos del corazón. ¿Por qué? Porque cada verdad es luz. Y yo, llenándome de luz, voy formando ese sol que me va dando cada vez más esa luz interior y comprenderé mejor esos contenidos de la revelación, todo lo que es la verdad de Dios. Es el Espíritu Santo el que va perfeccionando esta fe por medio de sus dones. Dice San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Pero ese comprender, más que una comprensión intelectual, es una comprensión del corazón. Es un meditar la verdad, es un dejar que la verdad me posea. Más que poseerla es dejar que ella me posea, que se haga vida en mí, que se encarne en mí, porque de eso se trata. Jesús, palabra eterna, cuando se nos da para transformarnos en Él. Se nos da como palabra y se nos da como pan, para ir tomando posesión de nosotros y transformarnos en Él. Entonces nos toca más bien dejar que la verdad nos posea, se haga vida en nosotros. Sabiendo nosotros que la verdad es Dios, ¿y qué son las ciencias? ¿De dónde nacieron las ciencias? De la búsqueda de la verdad. De ahí brotaron las ciencias. El anhelo del hombre de conocer la verdad fue formando las ciencias. Luego no tiene por qué reñirse la fe con la ciencia, porque si la fe es Dios y Dios es el autor de la ciencia, ¿cómo va a haber contradicción, oposición entre la fe y la ciencia? Esa contradicción ha sido un invento del hombre soberbio que no quiere aceptar la verdad de Dios, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo ni lo verdadero, contradecir jamás a lo verdadero. Por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Miren las condiciones, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios, pero las condiciones proceder con un modo realmente científico y según las normas morales. El problema de la ciencia ahora es que no procede según las normas morales. El hombre quiere hacer sus propias normas y no le importa pisotear las normas de Dios. Y por eso ahorita están jugando tanto con ese germen de vida que Dios puso en el hombre y en la mujer. Para ellos determinar el sexo, para ellos escoger la calidad de hijo que quiere, si blancos, si morenos, si de ojos azules, si de ojos verdes. Es jugar, es manipular algo tan grande como es el abandonarse a la voluntad de Dios. Y así todos los inventos ridículos y tan, no sé cómo decir, que se están dando ahora en la ciencia a todo nivel, ¿no? Quien con espíritu humilde y ánimo constante, miren, espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo,
está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Es la mano de Dios la que ha guiado a todos los científicos. Todo lo que han descubierto es porque Dios los ha conducido a esa verdad. Él les ha dado la sabiduría, Él ha sido luz interior y luz exterior para todos ellos. Porque Él es la verdad. En cualquier campo, Él es la verdad. En la medicina, en la astrología, en las ciencias minerales, en las ciencias políticas, en todo. Dios es la verdad. En la medicina, en todo. Por eso digo que cuando las noticias en el reino tendrán otro sentido, ya no vamos a decir fulano de tal descubrió, sino Dios nos regaló tal cosa a través de fulano de tal. Dios condujo a fulano de tal a descubrir tal cosa, ¿no? Ya miremos las cosas diferentes. Ya el hombre no buscará la vanagloria, ni la fama, ni los aplausos. Ya solo se buscará la gloria de Dios y la alabanza a Dios, que a través del instrumento que haya sido nos regaló eso, un conocimiento más de la verdad, un descubrimiento más de los tantos bienes que Él nos ha regalado en la creación. La libertad de la fe, lo habíamos dicho, pero vale la pena comentarlo como lo presenta aquí el numeral 160 del Catecismo. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, claro. Si es una respuesta libre a Dios que me ama, si es un creerle, tiene que ser algo voluntario. Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia. La conciencia es esa voz de Dios, esa voz que Él dejó de sí en nosotros, allá en el fondo de nuestro ser, y que no deja de resonar nunca, porque Él es palabra eterna, pero no nos coacciona. Y esto pues en Cristo lo podemos comprobar muy bien. Cristo invitó a la fe y a la conversión, pero no forzó jamás a nadie. Es que mire ese joven rico, no es sino contemplar la parábola, el hecho del joven rico. Lo miró con amor. El joven llegó entusiasmado, se le arrodilla y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús establece un diálogo, lo miró con amor, dice el evangelista, y le hace la invitación más especial: haz esto. Mire, estaba dispuesto. ¿Qué tengo que hacer? Es como quien dice: lo que me digas lo voy a hacer. Y resulta que Jesús le dice lo que tiene que hacer y se va triste porque no quiere hacerlo. Era para que Jesús ahí mismo le hubiera dicho, lo hubiera regañado, le hubiera dicho: y entonces ¿para qué viniste? Y entonces ¿por qué? Con tristeza lo vio alejarse, pero le respetó su libertad. Y así hace con cada uno de nosotros, así. Nos está invitando permanentemente a esa intimidad de vida con Él. Permanentemente. Ya a nosotros nos toca entrar a esa intimidad de vida o seguir distanciados. Él se las ingenia y cada vez nos presenta nuevas formas para atraernos, pero no nos coacciona nunca. La fe es una necesidad. ¿Nos podemos salvar sin ciencia humana? Sí. Sin saber leer y escribir, sí. Sin tener los sentidos, sí. Que fuéramos ciegos, sordos, mudos, sí. Pero sin la fe no nos podemos salvar. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer muchas cosas buenas. Podemos ser los más famosos del mundo. Podemos tener la estima de todos los párrocos de nuestra parroquia. Pero si no vivimos la fe como esa certeza del amor de Dios y esa respuesta al amor de Dios y a la invitación, no olvidemos que son 3 elementos. Respuesta a esa revelación que Él me hace de sí mismo por amor.
respuesta a su presencia entre nosotros y respuesta a su invitación a vivir una intimidad de vida con Él. Esa es la fe. Si yo respondo a eso, no solo con palabras, sino con mi vida, puedo decir que creo. Y eso es lo que va a agradar a Dios. Yo puedo pasar en la vida haciendo muchísimas cosas, oyéndome muchas misas, comulgando muchas veces, rezando muchos rosarios, haciendo muchas obras buenas, estando en muchos grupos. De igual yo me puedo leer los 20 volúmenes o los 36 y decirlo de memoria, pero si no hay en mi vida esta respuesta permanente a ese amor de Dios, no agrado a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y llegar a participar en la condición de sus hijos, sin la fe yo no puedo llamarme hijo de Dios. Ya sabemos por qué Él dice, ahora vamos entendiendo mejor, porque Él dice en los salmos de las alabanzas, que sus únicos hijos son los que viven en su voluntad, que los otros no son hijos, sino ladrones, extraños. ¿Por qué? Porque solo el que cree en su amor y responde permanentemente a su amor puede vivir en su voluntad, porque es capaz de dejar que su voluntad reine, porque sabe que su voluntad es amor. Pero el que no conoce ni confía en ese amor, ni se sabe nada, vive una vida sordo al amor de Dios, ciego al amor de Dios, mudo al amor de Dios, disfrutando del amor de Dios, pero sin saber que es amor de Dios y sin responder a su amor, como en pura voluntad humana, en un puro egoísmo, porque no hay fe. No hay fe. Esa es la que nos hace participar en la condición de sus hijos. ¿Por qué nos hace? Porque es la fe la que nos hace sentir a Dios papá. Porque es la fe la que me lleva a portarme como hijo. Es la fe la que me lleva a verlo en todo, a descubrirlo en todo. Es la certeza de su amor la que me hace sentirlo. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Esta fe, que es un don gratuito, miren que dice que haya perseverado en ella hasta el fin, este don inestimable podemos perderlo. Por eso San Pablo le dice a Timoteo que combata el buen combate de la fe, o sea, tienes que estarla defendiendo permanentemente, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Por haber rechazado, ¿qué? La conciencia recta. La rectitud es muy importante, que la rectitud es fruto de la fe. Una persona no puede decir que cree si está haciendo lo que desagrada a Dios, porque ¿cómo dice que cree? No puede. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, miren las condiciones que nos da el catecismo. ¿Qué debemos hacer? Primero, alimentarla con la palabra. Ese alimentarla con la palabra tiene algo que lo que hemos venido, es el conocimiento. La fe, para vivir, crecer y perseverar en la fe, necesitamos el conocimiento de la verdad. Conocer esa palabra, conocer a Dios que se me revela. Y ya sabemos la fuente de la revelación, que ya lo estudiamos anteriormente. Si no conocemos, no podemos ni vivir, ni crecer, ni perseverar en la fe. Pedir al Señor que la aumente, pero ya Él nos ha dicho cómo la aumenta, ¿no? Comiéndolo a Él, que es verdad. Y actuando por la caridad. La fe debe actuar por la caridad. ¿Qué es la caridad? Amor a Dios. Decir que caridad es amor solo no da el verdadero sentido. La caridad es el amor a Dios. Porque podemos confundirlo fácilmente ahorita en un tiempo en que todo es amor. La fe debe ser sostenida por la esperanza. Son las promesas, la certeza de tener como segura las promesas que Dios me dio,
y estar enraizada en la fe de la iglesia. Yo no puedo tener una fe personal. Mi fe tiene que estar enraizada en la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién me da la fe? A través de la iglesia. Por eso el día que nos bautizan, el sacerdote pregunta, ¿qué le pides a la iglesia? La fe. Es la iglesia la que nos da la fe. Por eso nuestra fe está enraizada en la iglesia. No la podemos obtener por nuestra propia cuenta. Es don que Dios nos da, pero a través de su iglesia. La fe es el comienzo de la vida eterna. Nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. Nos hace gustar de antemano el gozo y la luz, claro, porque ¿a través de qué vemos a Dios en todo? A través de la fe. La fe nos abre los ojos del alma para ver a Dios en todo, para traspasar los velos. Dios siempre se manifiesta a través de velos. El velo de las circunstancias, el velo del dolor, el velo de las actitudes de los demás, el velo de las palabras de los demás. Siempre Dios se me manifiesta a través de velos. Su palabra llega a mí velada. Es la fe la que me hace romper esos velos y ver a Dios detrás de esos velos. No detenerme en los velos, sino descubrir a Dios a través de los velos. Cuando yo empiezo a descubrir a Dios a través de los velos y a relacionarme directamente con Dios a través de lo que sea, ya estoy empezando a experimentar el gozo y la luz de la visión beatífica. Porque los bienaventurados, los que están en la visión beatífica, están viendo a Dios sin velos. Y la fe, llega un momento cuando la fe se hace tan perfecta que deja de ser fe, porque los ojos se vuelven tan puros, los ojos del alma, y esa luz de la fe tan intensa que no tiene que hacer ningún esfuerzo para descubrir a Dios. Lo siente, lo palpa. Por eso dice, la fe espiritualiza, la fe diviniza, porque la fe es Dios mismo. La fe nos transforma en Dios. Es pues el comienzo de la vida eterna. Es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura. Ahora, dice San Pablo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa. Bueno, vamos a pasar un momentico entonces al 166, que resume un poco lo que veíamos, que es un acto personal, una respuesta libre a la iniciativa de Dios que se revela. No es un acto aislado. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Es la iglesia, porque la iglesia me da lo primero, que es el germen, ¿no? Para obtener la fe es necesario creer. Sin la creencia no se puede dar la fe. Entonces decimos, ¿y cómo nos dieron la fe si no creíamos? Claro, ¿a raíz de quién recibimos nosotros la fe? De la creencia de nuestros padres. Fue por la creencia de nuestros padres que nosotros recibimos la fe. Para recibir la fe es necesario creer. Si ellos no hubieran creído, no hubieran ido a pedirle a la iglesia el don de la fe para nosotros. Por eso la fe siempre exige una creencia, y gracias a esa creencia de los otros, que fueron mis antepasados, es que yo recibí la fe, y gracias a mi fe otros van creyendo. Por eso la fe no es un acto aislado, siempre está enraizada en la iglesia. Por eso el acto de fe nosotros lo expresamos de dos maneras. Con un creo, estoy hablando,
de mi actitud personal libre, de adhesión a la verdad, adhesión amorosa. La fe tiene que ser una adhesión amorosa a la verdad. O cuando decimos con la iglesia creemos, entonces ya se está hablando de ese cuerpo místico que somos todos los bautizados. Ese creemos es la fe de la iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio, o la iglesia en general. Lo que dice el numeral 170 es muy importante meditarlo. El creo no es una fórmula, son realidades que tenemos que aprender a tocar con la sensibilidad del alma, ¿sí? Por eso no nos debemos detener en el enunciado, sino en la realidad que se enuncia. Por eso el creo no es una oración. El creo tiene que ser la expresión de una vida, de la vida que llevamos. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida de la fe. Y ese lenguaje de la fe es ¿cuál? El credo. Este credo, ¿de dónde salió? Hay dos credos, dos fórmulas, que es el símbolo de la fe, ¿no? El credo es el símbolo de la fe, la síntesis de las verdades. Al comienzo del cristianismo, cuando los catecúmenos empezaban a prepararse para el bautismo, como eran personas adultas, entonces les iban enseñando las principales verdades que ellos tenían que confesar con su vida, y para que las fueran meditando y comprendiendo y asimilando, los apóstoles las resumían en frases cortas, y de ahí fue donde se dio origen al credo. Así que no era una oración propiamente, ¿no? Era una profesión de fe. Se hizo la primera fórmula que se llama el credo romano, que fue el que formaron los apóstoles y viene desde los primeros tiempos del cristianismo. Y luego, en el concilio de Nicea, Constantinopla, fueron los dos primeros concilios ecuménicos en el 325 y 381, se organizó la segunda fórmula, que es la más larga. El primero se llama símbolo de los apóstoles, que es el credo romano, y el segundo es el credo de Nicea y Constantinopla, que es el más largo, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 325 y 381, como fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. Este credo de Nicea y Constantinopla es común a las dos iglesias de Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque unifica, vamos en el 195 y 196, unifica las creencias de las dos iglesias. Ustedes saben que hay algunas pequeñas diferencias doctrinales, ¿sí?, en la iglesia occidente y la iglesia de Oriente. El credo de Nicea y Constantinopla unifica en gran parte esas diferencias y es rezado por ambas iglesias. La fórmula larga. El credo está fundamentado en la Santísima Trinidad. Si nos ponemos a meditarlo, se profesan las verdades del Padre, relacionadas con el Padre, luego las verdades relacionadas con el Hijo, luego las verdades relacionadas con el Espíritu Santo. Y la Iglesia, que es la prolongación de esta obra en la tierra. La primera persona, obra de la creación; la segunda, el misterio de la redención; y la tercera, fuente y principio de nuestra santificación. En el numeral 197 dice algo que lo tomemos como pauta de vida, ya para por lo menos nosotros empezar ya a vivir el credo, a vivirlo.
Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acojamos el símbolo de nuestra fe que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón, el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Y es que así tiene que ser, porque decir yo creo en Dios Padre Todopoderoso y decir creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y luego empezar a criticar y a oponerme a las determinaciones del Papa o a las cosas que hace la Iglesia, es una contradicción, es casi que es una hipocresía. Yo decir creo cuando en el fondo estoy criticando aquello que digo que creo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.